Pues muy buenas tardes, cuando son la 1:08, saludar a todos los oyentes de Onda Medina y a los espectadores de Telemedina Canal 9, porque hoy dentro de las entrevistas políticas tenemos con nosotros al candidato al Congreso por Valladolid, Javier Izquierdo. Javier, muchas gracias por haberte acercado a Medina del Campo. Gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, final de campaña. ¿Cómo valorarías un poco esta campaña con respecto a otras que también has tenido que estar tú presente? ¿En qué ha cambiado esta campaña a las de hace un tiempo, por ejemplo? Bueno, para mí ha cambiado en que encabezo la lista del Partido Socialista. Antes lo hacía como secretario provincial del partido y evidentemente es diferente porque la intensidad que me requiere en estos días pues es mucho mayor, ¿no? Encabezar siempre una candidatura tiene un esfuerzo mayor y esta vez, desde el punto de vista personal, es el cambio más importante para mí. Por otro lado, es una campaña atípica porque se nos ha mezclado con la Semana Santa, con Villalar, hemos tenido pues días de actividad un poco más pausada, digamos. Pero en todo caso creo que es una campaña que nosotros lo que hemos tratado de hacer es explicar nuestro programa electoral. Lo hemos hecho además reuniéndonos con los colectivos que creíamos que podían representar los intereses de las cuestiones que para nosotros eran más importantes, y así nos hemos reunido con empresarios, con sindicatos. Estuvimos aquí la semana pasada con la Asociación de la Memoria Histórica en la finca de los Alfredos con el tema de las excavaciones que están llevando a cabo. Nos hemos visto con la Federación de AMPAs de Valladolid, de Madres y Padres de la Educación Pública. Nos hemos visto con la ministra de Sanidad en el Colegio de Médicos, los temas que para nosotros son importantes, ¿no? Pero el nuevo modelo económico, el mercado laboral con los sindicatos y las cuestiones del estado de bienestar. Eso fundamentalmente es el trabajo que hemos hecho estos días, y después una labor en la que nos hemos multiplicado todos los candidatos, pues visitando centros de mayores, con todos los repartos de propaganda que hemos hecho en distintos lugares de la provincia, bueno, pues con la intensidad habitual, ¿no? Bueno, yo tengo una impresión de que aquí hay dos relatos. Un relato por parte de Partido Popular y Ciudadanos con respecto a si no salimos nosotros va a haber un Partido Socialista que va a pactar con independentistas, y el relato del Partido Socialista, que es el relato de decir, señores, viene la ultraderecha, van a recortar derechos y libertades que se han conseguido. Esos son los dos relatos que se ha hecho muchísimo hincapié en estas elecciones. El Partido Socialista tiene el suyo, el Partido Popular y Ciudadanos han coincidido un poco también en ese relato. ¿Se ha perdido un poco, se ha quedado todo en este relato, o verdaderamente la gente va a sopesar otras cuestiones como el tema económico, el tema de derechos, el tema de contratos de trabajo, que ahora entraremos en todo ello? ¿Verdaderamente eso está teniendo peso o nos hemos quedado solamente en ese relato? Probablemente cada uno tiene una estrategia de mensaje, ¿no? Y cada uno trata de contar las cuestiones que le parecen más relevantes, ¿no? Yo lo que creo es que la derecha está haciendo algo que a mí me parece que es un flaco favor a la estabilidad de este país, ¿no? Cuando se nos ha acusado de algo que es falso, como pactar con los independentistas, conviene recordar que si Pedro Sánchez está en la Moncloa es gracias no a un pacto con los independentistas, sino a una moción de censura que era un acto de dignidad política, porque hay que recordar que el Partido Popular fue condenado por corrupción, por financiación irregular, y desde luego nadie nos habría perdonado a los socialistas no presentar esa moción de censura. Hubo un acuerdo de muchos partidos para desalojar del gobierno a un partido corrupto, y hemos pasado de hablar de lo que hace un gobierno, de cuáles son sus políticas, y hemos dejado de hablar de los casos de corrupción del gobierno, como llevábamos 7 años hablando, y por tanto creo que es un elemento crucial de dignificación de la vida pública. Y digo que además es un flaco favor porque si algo hemos hecho los socialistas siempre, tanto desde el gobierno, por supuesto, como desde la oposición, es apoyar a los gobiernos en las cuestiones de Estado, y jamás hemos utilizado los elementos que son clave para la convivencia de este país, como puede ser el tema territorial o como en su día lo fue el terrorismo, que también el Partido Popular lo utilizó para hacer oposición. Y a mí eso me produce una profunda pena, porque creo que las cuestiones de Estado, las que garantizan la unidad del país, la convivencia en paz, son elementos en los que debería haber consensos, se esté en el gobierno o se esté en la oposición. Y ahí, lamentablemente, la derecha no juega con lealtad con el Estado. Ya no digo con el gobierno de Pedro Sánchez, digo con el Estado. Creo que un partido que juega a confrontar a los catalanes con el resto de los españoles está haciendo que cada día ya pueda haber más independentistas y que, por tanto, haya un riesgo real de fractura del país y un riesgo de convivencia entre los catalanes. Y a mí, un partido que aspira a gobernar este país y que renuncie a tener presencia y propuesta política
política para territorios como Cataluña o el País Vasco, pues me produce una profunda tristeza y creo que es una absoluta irresponsabilidad. Las dos grandes preguntas y las dos grandes cuestiones que le han preguntado al Partido Socialista siempre y que no ha contestado, y ha sido un poco la estrategia del resto de los partidos contra el Partido Socialista, ha sido la famosa indulto sí, indulto no, y con quién pacta sí o con quién pacta no. Yo sé que Javier Izquierdo no me va a decir nada, no lo ha dicho Pedro Sánchez, Javier no me lo va a decir, pero porque me imagino que esto entra dentro de una estrategia electoral, pero después de lo que han sufrido con Ciudadanos y con el cordón sanitario, donde ustedes mismos estaban indignados por el cordón sanitario que les ha puesto Ciudadanos, si hubiera la posibilidad de un pacto Ciudadanos, PSOE Ciudadanos, ¿ustedes volverían a intentar hablar? Tenemos que hablar con todos para muchas cuestiones a las que yo me refería antes, ¿no? Temas que son de Estado, ¿no? Pero creo que en este momento los socialistas estamos centrados, ya hoy, último día de campaña, y lo que tratamos de trasladar es que primero, hay un riesgo de que las tres derechas sumen y, por tanto, la mejor manera de conjurar ese riesgo es votar el domingo masivamente y votar socialista. Es la opción que más claramente puede hacer que ese riesgo de que gobierne la derecha dirigida por la ultraderecha en España se materialice, y, por contra, lo que estamos ofreciendo los socialistas yo creo que es un proyecto de ilusión, de esperanza en el futuro, de transformación, de modernización de este país, y es a lo que vamos a seguir jugando, ¿no? A conjurar los riesgos de retrocesos en derechos sociales y en libertades, y, en segundo lugar, ofrecer un modelo de avance y de ilusión para este país y de oportunidades, especialmente en una tierra como esta donde los jóvenes se marchan por falta de oportunidades. Pero, como hablaba de Ciudadanos, a mí estos días me llamaba mucho la atención una frase de Albert Rivera que decía: él quiere una España de libres e iguales, ¿no? Y yo creo que cada vez que se abraza la ultraderecha, como ha ocurrido en Andalucía, la libertad y la igualdad de las mujeres está en serio peligro. Las encuestas muchas veces pues son gasolina para animarte a seguir, y otras veces son una trampa, ¿no? Porque las encuestas a veces desmovilizan a gente, y nunca ha pasado, yo creo que lo comentaba fuera de micrófono, es la primera vez que nos vamos a encontrar con muchísima gente. Son las elecciones que yo conozco desde la democracia que más gente indecisa hay casi en los últimos días. Se hablaba en las últimas encuestas de que podrían estar incluso a 2 millones de personas que a día de hoy no tendrían decidido el voto. Las encuestas por Valladolid, al Partido Socialista le dan 2, y bueno, hay uno al Partido Popular, uno a Ciudadanos, y hay uno que se parece que se está jugando entre Partido Popular, Unidos Podemos, Vox. ¿Son una trampa o son una ventaja las encuestas? Las encuestas primero, marcan tendencias, ¿no? Cuando uno ve el acumulado de encuestas, pues parece que hay unas ciertas tendencias. Es verdad que últimamente pues no han acertado mucho, ¿no? En todos estos últimos procesos electorales. Bien es cierto que probablemente ocurre esto que tú comentas, ¿no? Que cada vez la gente tarda más en decidir el voto. Yo también creo que buena parte de las personas que dicen que no tienen decidido el voto realmente es que no quieren decir el voto. Es el tradicional no sabe, no contesta. Y yo lo que confío es que los debates de estos días hayan puesto un poco de manifiesto todas estas cuestiones a las que yo me refería, ¿no? Nosotros confiamos aspiramos a seguir siendo un país del que sentirse orgulloso por lo que se hace, ¿no? Por las políticas que lleva a cabo un gobierno, como ha ocurrido en estos 10 meses, y también sentirnos orgullosos por cómo se nos ve fuera de España. A mí me parece que en este momento España es un referente a nivel mundial en derechos, en libertades, en avances sociales, y que los países de nuestro entorno nos miran, como probablemente nosotros mirábamos hace años a los países nórdicos o los de Centro Europa, ¿no? Hoy yo creo que somos vanguardia en derechos y libertades, y por eso me sorprende tanto, ¿no? Que Ciudadanos no tenga ningún problema en pactar con la ultraderecha en Andalucía y empezar a quitar impuestos a los ricos, pero que paguen más en las escuelas infantiles las clases medias y trabajadores, y sin embargo ponga un cordón sanitario el Partido Socialista. A mí me parece que es decepcionante, ¿no? Que un partido que se llama liberal, cuando ningún partido liberal en Europa pacta con la ultraderecha, aquí Ciudadanos no tenga ningún problema en pactar con la ultraderecha para gobernar, ¿no? Esto es dramático. Yo creo que por eso insisto en esta idea de que la libertad y la igualdad de las mujeres se pone en riesgo cada vez que Ciudadanos, Albert Rivera, se abraza a la ultraderecha en nuestro país. Bueno, yo no sé por qué dentro de este debate y de todo este apasionamiento que ha habido,
dentro de los partidos más de derechas han cogido y tienen la unidad de España como bandera, la han llevado como, y han querido dejar fuera de la unidad de España al Partido Socialista, que creo que dentro del relato que se intenta imponer en unas elecciones está fuera de la unidad de España el Partido Socialista. Pues yo creo que somos el partido al contrario. Creo que hemos sido el partido que más ha hecho para garantizar la unidad de este país, ¿no? Conviene recordar que nosotros, bueno, en primer lugar, conviene recordar que los años de mayor crecimiento del independentismo en Cataluña han sido los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy. Son además los años en los que se celebraron 2 consultas, 2 referendos ilegales de independencia en Cataluña, y son los años en los que hubo una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento y de la Generalitat de Cataluña. Es decir, yo no entiendo dónde está la razón para que el Partido Popular se erija como garante de la unidad de España. Lo decía antes, creo que al contrario, su actitud de constante confrontación del resto de España con Cataluña lo que hace es generar día a día más independentistas, y eso es lo que de verdad pone en riesgo, en primer lugar, la unidad de España y, en segundo lugar, la convivencia en nuestro país. Y digo además, y repito algo que ya he dicho antes, ¿no?, que hay que demostrar las cosas cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Y el Partido Socialista estuvo apoyando la aplicación del 155 en Cataluña cuando se ha estado en la oposición. Por tanto, creo que si algún partido ha dado lecciones o ha dado a las claras cuál era su actitud respecto a la defensa de la unidad de España, pues es el Partido Socialista. A mí particularmente me parece que un partido que pone en riesgo la convivencia en Cataluña, como son los mensajes del Partido Popular y de Ciudadanos, que son mensajes solo exhiben confrontación, pero no exhiben soluciones al problema, al conflicto de convivencia que hay en Cataluña en este momento, y por tanto ese es el mayor riesgo para la unidad de nuestro país y para la convivencia entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles. Y nosotros vamos a estar en la defensa de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, y por tanto es unidad de España, no a los referendos de independencia, pero sí que al menos se puede hablar con todos los partidos políticos, independentistas, populares, ciudadanos, para tratar de buscar una solución que resuelva el problema de convivencia que en estos momentos hay en Cataluña. Hombre, la entrada de Vox ha cambiado un poco el panorama, también ha marcado un poco, ha sacado temas que no estaban, como los ocupas, como temas de migración, islamismo, ha sacado una serie de temas que también ha marcado un poco el discurso del Partido Popular y bueno, ha sido un poco la estrategia de Ciudadanos, ha decidido casi más pegarse por un nicho de mercado más a la derecha. Eso le ha beneficiado al Partido Socialista y puede movilizar, porque siempre se ha quejado el Partido Socialista de que el Partido Socialista cuando pierde las elecciones es cuando menos votantes hay en las urnas, cuando menos participación hay. Partidos como Vox puede hacer que la gente se levante y vaya mayoritariamente a las urnas. Pues es lo que estamos diciendo estos días. Creo que hay un riesgo de que las 3 derechas sumen. Ya sabemos que si suman, sumarán para gobernar, como en Andalucía, y para imponer sus políticas regresivas. Y por tanto lo que estamos pidiendo a la gente es que salga a votar, ¿no? Lo más preocupante de la ultraderecha en este momento son 2 cosas. Una, que un partido como Ciudadanos y otro incluso como el Partido Popular no tengan ningún problema en apoyarse en la ultraderecha. El segundo es que estén asumiendo los postulados, algunos de los postulados y de los mensajes que está trasladando la ultraderecha, que está reintroduciendo temas que hasta ahora eran consensuados y que eran pacíficos en el conjunto de la sociedad española, y efectivamente están introduciendo algunas cuestiones que a mí me parecen preocupantes y dicen cosas que a mí me parecen terribles. Yo, hoy que estamos ahora en un medio de comunicación, escuchar que van a cerrar un medio de comunicación, se llame La Sexta o se llame como se llame, cuando hay un derecho constitucional, un derecho fundamental que garantiza la libertad de información en este país, me parece sorprendente, ¿no? Que estemos admitiendo que un partido que va contra derechos constitucionales pueda ser contemplado como una fuerza válida para sustentar un gobierno como en Andalucía y como ocurrirá si las 3 derechas suman en el conjunto de España. Por eso la mejor manera es ir a votar masivamente el domingo, votar socialista, porque es la mejor garantía, concentrar el voto en el Partido Socialista es la mejor garantía para frenar a las 3 derechas. Bueno, yo sé que a Javier no lo sorprende, pero le tengo que hacer la pregunta, porque él es de esta zona. Pero da rabia a la gente cuando te mueves por los pueblos que se hable de la España vaciada siempre en campaña electoral, ¿no? Y hoy me preguntaba uno, es que al final tampoco me aclaro muy bien. Ahora sale todo de que nos van a ayudar todos, me lo comentaba un agricultor, pero al final la verdad es que después de una campaña electoral no tengo ni idea de quién nos beneficia más.
primero la gente está un poco dolida y que solo salga en campaña situaciones. Javier viene de esta zona, somos muchos pueblos, ahí ha habido muchos problemas porque se ha perdido en los últimos años, pues casi el 40% de la población en los últimos 40 años se ha perdido de Medina y comarca, que no es un dato fácil de asimilar. Pero claro, ¿qué es lo que se propone? ¿Y por qué se propone siempre en campaña y luego no se ve apuestas claras como por la zona sur de Valladolid, por industrialización, por ese asentamiento de población? O sea, ¿por qué solo salen elecciones? Yo creo que los socialistas hemos hablado siempre del gran problema que era la despoblación en Castilla y León. Es más, ha habido épocas en las que la Junta de Castilla y León tenía proscrita en el debate público la palabra despoblación y poco menos que nos... no voy a decir insultaba, pero que digamos que criticaba muy duramente que los socialistas hablábamos de despoblación, ¿no? Y que había que ser positivos y agenda de la población. Hay dos cifras que a mí me ponen de manifiesto qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años de gobierno del Partido Popular, que son muchos, 32 en Castilla y León, y que significan que se han perdido, mientras España ganaba 8 millones de habitantes, Castilla y León perdió 170.000 habitantes. Significan que si tuviéramos la densidad de población de otros territorios que a veces nos dicen que son con los que hay que unirse, ¿no? Como Asturias o Cantabria o Galicia, si tuviéramos los 100 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad que tienen esas comunidades autónomas, Castilla y León tendría 9 millones de habitantes. Y por tanto hay, primero, una evidencia de que no se ha querido asumir nunca, que es que el problema en Castilla y León es más grave que en otros territorios. Y en segundo lugar, ha habido un ninguneo del problema por parte del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León tratando de esconder el problema. Y es más, cuando el problema ha saltado al ámbito nacional con el reto demográfico y con todas estas cuestiones y el comisionado en la conferencia de presidentes, pues lo cierto es que yo he escuchado más la voz de presidentes autonómicos que hablan de problemas de sobrepoblación cuando tienen turismo masivo o estas cuestiones, que la voz de un presidente como el de Castilla y León, que no es conocido fuera de Castilla y León, y que tampoco es muy conocido dentro de la comunidad autónoma. Y esto es consecuencia de haber jugado a la irrelevancia política. Y cuando uno juega a la irrelevancia política, los problemas no se trasladan y no se consigue que estas políticas se tomen realmente como políticas de Estado. Bien es cierto que lo primordial es hablar de empleo, porque esta es la mejor manera de garantizar que la gente se mantenga en un territorio, y aquí también hay que decir que el papel de los gobiernos, pues evidentemente no pueden decidir que las industrias vayan a unos u otros sitios, pero sí que se pueden implicar en el mantenimiento de determinadas empresas, y aquí hemos visto a la ministra de Industria mucho tiempo intentando que MADE se quedara y que hubiera actividad en torno a MADE, cuando la Junta de Castilla y León ha estado desaparecida y el gobierno de España anterior estuvo desaparecido, y es importante generar las condiciones para que haya actividad económica en un territorio y por tanto empleo. Y ya puedo decir que no es la mejor carta de presentación una comunidad autónoma en la que cada vez que algunos empresarios venían aquí decían que venían a Sicilia, a León, porque sabían que había extorsión para implantar parques eólicos o parques solares, o cuando se ha hecho suelo industrial pensando en un precio como si se fuera un urbanizador privado y que fuera un precio rentable para una empresa pública que tendría que haber pensado en poner suelo barato. Y además sabemos, porque esto lo investiga la justicia y se conoce, y hay gente imputada, que detrás de esas operaciones urbanísticas de suelo industrial también ha habido operaciones turbias con el dinero público, ¿no? Y la corrupción no es la mejor carta de presentación para atraer inversiones. Y por tanto hay una responsabilidad política de la Junta de Castilla y León en las dos cosas que he dicho. Por un lado, jugar a la irrelevancia política, y dos, al contrario de haber propiciado buenas condiciones para que vinieran empresas, propiciar las condiciones que ahuyentan empresas de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué modelo económico sería el adecuado para un Castilla y León? ¿En qué le puede aportar el Partido Socialista a esta tierra desde el gobierno a nivel nacional? ¿Qué le puede aportar para un modelo económico que está muy centrado en grandes zonas como Madrid, como País Vasco, como Cataluña? Incluso ahora se está hablando de la zona de Levante también pero claro, nunca sale. No sé si es por el que somos muy pocos, porque solo somos 2,5 millones de personas, pero otra de las cosas que está claro es que la extensión de Castilla y León podría generar muchísimas sinergias, y aquí no hemos visto una apuesta real por las zonas, nunca.
Bueno, creo que tenemos varios elementos que ofrecer a los ciudadanos en cuanto a las posibilidades de desarrollo económico en Castilla y León, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión que es general y que afecta a todo el país, pero que aquí tenemos algunas ventajas porque tenemos unas universidades públicas muy potentes y además sale mucha gente bien formada de nuestras comunidades, de nuestras universidades públicas. Hemos hecho una apuesta muy importante. El proyecto de presupuestos que no acabó de aprobarse incorporaba una dotación, un incremento muy importante en la I+D+I, porque este es el motor del cambio de la economía de nuestro país. En segundo lugar, pensamos que la transición ecológica justa ofrece oportunidades de desarrollo en varios ámbitos que nos parecen importantes, ¿no? Uno es el de las energías renovables, que ofrece, por tanto, en nuestra comunidad, que es la más extensa del país y con unas buenas condiciones para energía solar, energía eólica, abaratar, por tanto, el coste de la energía, el coste de nuestras empresas. La transformación que viene asociada también con el modelo energético a todo el tema industrial, que implica mayor eficiencia en la producción y también conjugado con la I+D+I en todos los sectores tecnológicos vinculados a la automoción, que es uno de nuestras industrias más importantes. Y hay además un elemento en el que estamos diciendo estos días que Castilla y León tiene oportunidades que la Junta de Castilla y León ha desaprovechado, porque cuando hablamos de desarrollo rural, cuando hablamos del medio rural, nosotros hablamos de la PAC, por un lado, hablamos de la cohesión europea y hemos conseguido los socialistas que se incorporara en los fondos de cohesión que hubiera un 5% al menos destinado a las regiones escasamente pobladas y por tanto va a significar más recursos para amplias zonas de Castilla y León, pero estamos hablando también de que Castilla y León es la comunidad autónoma que más aporta a la red Natura de España y España la que más aporta al conjunto de la Unión Europea y por tanto en el turismo ambiental, en el aprovechar también la captación de recursos europeos que los hay, no solo los de la PAC, sino a través de los fondos de cohesión para actividades vinculadas al desarrollo de estas actividades, pues tenemos ahí oportunidades para nueva economía y para aprovechar también la transición ecológica como elementos de dinamización de algunas comarcas y de generación de empleo, no solo de la agrícola, sino que además necesitamos diversificar en los territorios rurales el elemento las actividades económicas para que pueda haber más oportunidades de empleo complementarias y, por tanto, más dinamismo. Uno de los grandes debates que se ha producido es la Constitución. La Constitución es muy facilita, la puede leer todo el mundo, pero parece que se ha blandido mucho durante esta campaña electoral. Una de las propuestas que lleva el Partido Socialista es blindar esos derechos constitucionales, como la vivienda digna, el trabajo digno y tal, que queden blindados. Pero ¿cómo quedan blindados? Ya están puestos en la Constitución. ¿Cómo se blinda eso? Porque como enunciado está muy bien, pero al final, ¿qué le va a significar a una persona que ponga en la Constitución, que ya lo pone, vivienda digna? Estamos hablando fundamentalmente de blindar dos derechos, que son el de la sanidad y el de las pensiones. Y cuando hablamos de blindaje, los derechos constitucionales no todos tienen el mismo rango de protección. Por ejemplo, el derecho de huelga, el derecho de educación tienen el amparo del Tribunal Constitucional, cabe el recurso de amparo. Es decir, si un ciudadano de nuestro país dijera al Tribunal Constitucional que no tiene una plaza de educación para sus hijos, el Tribunal Constitucional estaría concediéndole el amparo y los poderes públicos están obligados a que eso sea un derecho garantizado, ¿no? Cuando la Constitución habla de la sanidad o de las pensiones, está en un bloque que no son los derechos fundamentales y que, por tanto, su rango de protección es menor. Simplemente son orientaciones a la política de los gobiernos. Yo digo siempre que si la sanidad pública, en lugar de haber sido gestionada desde el comienzo de la democracia por gobiernos socialistas, hubiera sido gestionada por gobiernos de la derecha, hoy tendríamos modelos más parecidos a los modelos americanos o anglosajones, en los que la sanidad estaría proveída por empresas privadas y donde, por tanto, salvo un mínimo de asistencia o de beneficencia, el resto tendríamos que pagarlo con los recursos que cada uno tuviera en su cuenta del banco. Y digo esto porque es la amenaza que tenemos en este momento por parte de la derecha. Cuando el Partido Popular habla de bajar los impuestos 18.000 millones de euros a los más ricos y a las grandes empresas, hay que decir que esa es una cuarta parte del gasto sanitario público de nuestro país. Es decir, es como si de la noche a la mañana tuviéramos un médico de cada 4 menos, uno de cada 4 hospitales menos, por ejemplo, el de Medina del Campo seguramente no existiría, uno de cada 4 centros de salud menos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay que decir, que significa la rebaja de 18.000 millones de euros
a las grandes empresas y a los más ricos en detrimento de lo que significa un modelo de reparto y de justicia social y de cohesión de nuestra sociedad y de solidaridad, que es por lo que abogamos los socialistas. Y exactamente lo mismo con las pensiones. Cuando estos días escuchamos al Partido Popular que el incremento de las pensiones solo puede ser 0,25%, que ya es lo que tuvieron en los años pasados, y eso significa perder poder adquisitivo paulatinamente y que uno acabe perdiendo un 20, un 30, un 40% del poder adquisitivo durante el tiempo que va a ganar su pensión. Y cuando oímos a otras fuerzas como Vox que dicen claramente que tiene que ser un sistema de ahorro privado, de capitalización, significa que las pensiones públicas están en cuestión y sobre todo está en cuestión la dignidad de las pensiones públicas y está en cuestión la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Por eso decimos que queremos que eso se blinde en la Constitución, que se garantice que las pensiones sean públicas, sean dignas, sean revisables, actualizables año a año y que se garantice su sostenibilidad financiera. Y eso es por lo que no está la derecha en nuestro país en estos momentos, ni en la sanidad ni en las pensiones. Y por tanto es una de las cuestiones que para nosotros es clave en el modelo social. Nosotros decimos que los socialistas defendemos una sociedad más cohesionada, más justa, con un estado de bienestar que nos proteja, y lo que estamos viendo es que las derechas abogan por estados de bienestar más pequeñitos y que cada uno se pague determinados servicios que hoy pagamos entre todos, se lo pague cada uno de su bolsillo. Y a esos servicios solo pueden acceder quienes tienen muchos recursos. Entramos en otra cuestión que son las dos líneas. Lógicamente, siempre, esta ya ha estado en todas las campañas, es la eterna decisión de decir, por parte de la derecha se quiere bajar los impuestos, por parte de la izquierda no. La derecha no dice que servicios sociales va a reducir si baja impuestos, lógicamente, qué servicios va a dejar de prestar o va a invertir menos. Es confianza en la economía que bajando los impuestos remonte. Y el Partido Socialista, por ejemplo, promete intentar llegar al 20% del PIB en industrial. Pero claro, si no le damos incentivos a la industria, ¿cómo vamos a llegar a ese 20%? Pero los incentivos tienen que ser de otro tipo, porque además creo que el sistema del impuesto de sociedades es tremendamente regresivo en este momento. Las grandes corporaciones en nuestro país pagan todas por debajo del 10% a través de deducciones, mecanismos de ingeniería fiscal, al que solo pueden acceder esas grandes empresas en este momento, y por contra las pymes tienen una carga que está más próxima al tipo, en principio, que dice la ley del impuesto de sociedades que tienen que pagar las empresas. Y lo que nosotros estamos diciendo es que las grandes empresas tienen que pagar al menos el 15% de sus beneficios y por contra las pymes, las que ganan menos, las que facturan menos de 1 millón de euros, podrán ver reducido su impuesto de sociedades en 2 puntos. Es decir, hay una regresividad fiscal también en el impuesto de sociedades que beneficia a las grandes, que son las que tendrían que pagar más en proporción, y por tanto este es un elemento de cohesión social y de generar ingresos para el conjunto de todo el estado de bienestar y de las políticas públicas. Yo creo que los incentivos no son este tipo de beneficios fiscales que habla la derecha, porque son tremendamente regresivos y son tremendamente injustos. Y por tanto nosotros abogamos por un modelo que incrementa la presión fiscal, sí, a las grandes empresas que ahora pagan muy poco, a las grandes fortunas y patrimonios que ahora pagan poco también, y mantener los impuestos al resto de las clases medias y trabajadoras. El modelo fiscal del PP significa que quien gana más de 500.000 euros verá rebajado su IRPF en 50.000 euros, pero el que gana 12.000 euros lo verá rebajado 3 euros. Y por tanto es un absoluto engaño cada vez que Pablo Casado dice que nos va a bajar a todos 700 euros, porque eso es absolutamente falso. Se lo van a bajar a los que ya ganan muchísimo dinero y, por tanto, incidiendo en un modelo de sociedad mucho más injusta e insolidaria. Uno de los temas es el impuesto de sucesiones. Hay dos diferencias. Desde el Partido Socialista se aboga por mantener el impuesto de sucesiones, aunque hay que reconocer que este impuesto de sucesiones es algo que está derivado a las comunidades, o sea, a las autonomías. Pero claro, no deja de ser un país muy raro donde depende de dónde te mueras o dónde estés censado los últimos 3 años, puedes no pagar nada, puedes pagar una cantidad.
no sé, desde la política nacional no se debería de regular para que no existieran estas diferencias en todo el territorio. No puede ser que en Castilla y León tenga uno y en Santander, en Cantabria, tenga otro. Ahora Castilla y León parece que el Partido Popular dice que lo va a suprimir, el impuesto de sucesiones, pero no deja de ser algo paradójico que depende de dónde vivas, así vas a pagar. Bueno, eso es cierto. Yo creo que hay que homogeneizar el sistema fiscal. No puede haber estas diferencias que hay entre comunidades porque... Bueno, aparte de migraciones, ya estamos viendo migraciones de los últimos años de vida que se van a otra comunidad autónoma. Algunas son un poco ficticias y para eso está la inspección fiscal, que también hay que reforzar, ¿no? Porque es evidente que esa competencia fiscal no es deseable. Es más, yo creo que hay un elemento de absoluta irresponsabilidad por parte de algunos gobiernos autonómicos que, mientras están pidiendo al Estado más recursos para financiar sus políticas públicas, por contra están bajando sus impuestos. Y yo creo que esa es una absoluta deslealtad, incluso con el conjunto del país. Yo cada vez que veo a la Junta de Castilla y León pedir más financiación, estoy totalmente de acuerdo en que la comunidad autónoma necesita más recursos públicos, pero lo que no me parece tan corresponsable es que los impuestos de la comunidad autónoma se bajen. Porque entonces yo creo que es absolutamente irresponsable, ¿no? Si uno pide más recursos al Estado, pero pudiendo recaudar más de sus propios impuestos, renuncia a hacerlo, es muy irresponsable. Y mire, en Castilla y León el impuesto de sociedades, perdón, el impuesto de sucesiones está exento para quienes ahora tienen, está exento siempre la vivienda habitual, está exento la empresa familiar y está exento hasta una cantidad de 400.000 euros. Claro, imaginemos una familia que son 2 cónyuges y 2 hijos y fallece uno de los cónyuges. Para que esas personas no paguen, o sea, que tuvieran una herencia de 400.000 más la vivienda habitual más la empresa familiar, 400.000 por 3 es 1.200.000 y más el 1.200.000 de gananciales, estamos hablando de un patrimonio que no tributaría por valor de 2.400.000 euros. ¿Quién en esta comunidad autónoma tiene 2.400.000 euros? Es una ficción cada vez que se nos dice que vamos a quitar el impuesto a las clases medias. Eso es una absoluta ficción. Lo que se está haciendo es beneficiar a la gente más rica de nuestra comunidad autónoma con esas rebajas fiscales y, por tanto, mermando recursos para la sanidad, que hay que ver cómo está en el ámbito rural, en la zona sur de Valladolid o en cualquier zona rural de Castilla y León, y por tanto es absolutamente irresponsable que la Junta diga, por un lado, necesito más dinero para que haya más sanidad y más educación, pero a la vez esté renunciando a tener recursos precisamente quitándole impuestos a los más ricos de nuestra comunidad autónoma. Hay otra cosa que han prometido todos los partidos y es algo que es una quimera, el tema de educación. Un acuerdo en educación, un gran acuerdo en educación. ¿Por qué sí van a creer los españoles que esta vez sí va a haber un acuerdo en educación? Yo creo que una vez solo hubo una cercanía, además cuando era ministro del Partido Socialista, era ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, se me iba el nombre. Ángel Gabilondo estuvo muy cerca de hacer un acuerdo, pero se rompió en el último momento. ¿Por qué ahora sí va a poder llegar a un acuerdo en educación? Ya no nos lo creemos los españoles, porque no se ha podido llegar nunca. Bueno, espero que esta legislatura efectivamente propicie acuerdos en esta y otras materias, ¿no? Pero es cierto que en aquella época hubo un esfuerzo muy importante por parte de Ángel Gabilondo, por cierto, una persona que es candidato del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, al que sorprendentemente Ciudadanos también pone un cordón sanitario. O sea, yo creo que pocas personas habrá de la talla moral de Ángel Gabilondo en este país y sorprende, ¿no?, que Ciudadanos le ponga un cordón sanitario y, sin embargo, no se lo ponga a partidos que quieren acabar con la libertad de prensa, que quieren perseguir a los trabajadores que luchan contra la violencia de género, que quieren relativizar la violencia de género cuando mueren decenas de mujeres al año asesinadas simplemente por el hecho de ser mujer, o cuando vemos que hay mujeres que son violadas por manadas y que haya esta relajación en los conceptos y en la persecución de este tipo de delitos, y que la ultraderecha esté contaminando, ¿no? Ponga en cuestión a personas como Ángel Gabilondo y, sin embargo, se estén dejando contaminar por estos discursos de la ultraderecha. Pero volviendo a la educación, que era por lo que me preguntabas, es cierto que hubo en aquel momento un pacto que estaba ya acordado y que solo en el último minuto no quiso firmar Dolores de Cospedal, que era la que en aquel momento ejercía la de interlocutora del Partido Popular, simplemente porque entendían que no nos podían dar esa baza política. El texto estaba, solo faltaba rubricarlo, y esa habría sido una magnífica oportunidad para tener un pacto educativo. ¿Cuál es nuestra posición en un pacto educativo? Pues, en primer lugar,
planteamos varias cuestiones que nos parecen importantes y en las que creo que podría haber consenso, ¿no? En primer lugar, destinar un 5% del PIB, de la riqueza nacional, a la educación pública en nuestro país. En segundo lugar, que haya un sistema de becas que garantice el acceso en igualdad de oportunidades a todos los jóvenes, y ahí en los presupuestos de este año proponíamos una dotación de 1.620 millones de euros, que es la más alta de la democracia. En tercer lugar, que el sistema de acceso a la universidad, lo que es la matrícula universitaria, sea gratis en la primera matrícula, para que haya una completa facilidad de acceso a la universidad para todos aquellos que quieran llegar. Y por otro lado, algunas cuestiones que tienen que ver con potenciar y reconocer el papel que tiene y el valor que tiene la formación profesional, que es algo que está, pues no está suficientemente reconocido y valorado de cara a una opción formativa muy buena, incluso para salir al mercado laboral. Y por último, algo que tiene que ver con algunas cuestiones de capacitación en nuevas tecnologías a todos los niños, y especialmente a las niñas en aquellas materias que tienen que ver con nuevas tecnologías, con ingenierías, con ciencias y con matemáticas, porque es donde notamos que hay uno de los elementos también de desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mercado laboral, en el acceso a determinadas profesiones, que al final creo que es un perjuicio para el conjunto de nuestro país. ¿Tiene derecho un padre a decidir si lleva a sus hijos a un colegio con segregación de sexo o no? Yo creo que sí, que tiene ese derecho, pero lo que creo es que lo que tenemos que plantearnos es si ese derecho tenemos que costearlo desde los recursos públicos. A mí lo que me parece es que la obligación de los poderes públicos es garantizar el derecho constitucional a la educación, que tiene que garantizarse fundamentalmente en los centros públicos, y que la escuela concertada sea algo complementario de lo público allí donde no llega. Porque el modelo por el que se está abogando desde la derecha es un modelo alternativo entre lo público y lo privado, que me sorprende que se plantee además por las fuerzas de la derecha, porque creo que ya trasladándolo a un modelo estrictamente económico es un modelo absolutamente eficiente. A mí me duele mucho ver colegios públicos en Valladolid vacíos y aulas en escuelas concertadas en las que incluso se llega a superar la ratio que establece la norma. Y por tanto creo que lo primero que tenemos que hacer es aprovechar los recursos públicos. Pero será un problema de que la gente elija y que prefiera que su hija esté en una clase con más número de alumnos y que tenga una pública. Se tendrá también esa escuela pública que ver por qué la gente no la acepta o no quiere llevar allá a sus hijos, ¿no? Habrá que hacer una autocrítica. Sí, por supuesto, pero creo que hay una esta es la clara diferencia del modelo educativo entre la derecha y la izquierda. Yo no estoy en contra de los centros concertados. Creo que sirven de complemento a la escuela pública donde lo público no llega, porque hay sitios donde físicamente es imposible hacer una escuela pública. Pero lo que es absolutamente, un despilfarro económico es que tengamos centros públicos vacíos, dotados económicamente, y a la vez haya que sostener centros privados con los conciertos educativos, porque creo que eso es despilfarrar recursos. Y por tanto, por eso decía que la libertad de elección de centro, sí, pero lo que tenemos que valorar es hasta qué punto esa libertad de elección implica que tengamos que pagarlo entre todos. Yo creo que esa es la cuestión, ese es el debate de fondo. Y por tanto, la educación segregada a mí no me gusta. No creo que sea el mejor modelo para hacer una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres cuando se separa desde pequeños a los niños y a las niñas, pero de lo que estoy convencido es que ese es un modelo educativo que no se tiene que sostener con fondos públicos. Bueno, vamos a entrar en algo porque siempre vamos por detrás. La verdad es que en universidades estamos muy bien, en Castilla y León estamos muy bien. El problema que tenemos en Castilla y León y el problema que tiene todo este país es que tenemos gente muy bien formada, pero tenemos gente que se nos va. Invertimos mucho, el Estado, porque además de los padres hay que decir que el Estado invierte muchísimo dinero por cada alumno que acaba una carrera universitaria. El problema es que les formamos muy bien para que trabajen fuera y para que el conocimiento se nos vaya fuera. ¿Qué plan exacto de retorno para que estas personas, que es una generación que quizás es la mejor formada de la historia de este país, pueda volver a España y pueda encontrar trabajo en España? Porque claro, vamos a hablar de investigación y desarrollo, que en todas las campañas se habla, pero al final nunca llegamos a ese porcentaje que prometemos en educación, en investigación y desarrollo.
Bueno, sí llegamos en una etapa de gobierno que fue la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y, sin embargo, de lo primero que recortó Mariano Rajoy fue precisamente el gasto en ciencia y tecnología que estaba en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, sí que ha habido épocas, incluso antes de la crisis, yo recuerdo mucho a la ministra Garmendia, el esfuerzo intenso que hizo por dignificar la ciencia en nuestro país, por dotarla de recursos y, por tanto, por poner la ciencia y la investigación, tanto básicas como especializadas, es decir, la generalista y la que tiene ya una proyección de convertirse en patentes y en productos empresariales, pues se hizo un esfuerzo muy importante en aquella época. Un esfuerzo que se truncó en la etapa de gobierno del Partido Popular y que abocó a la salida de mucho talento de nuestro país y especialmente de Castilla y León, donde, como tú bien decías, se forman muy buenos profesionales y, por tanto, eso es algo que queremos recuperar en este momento los socialistas. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado laboral, ¿no? Es evidente que hay mucha gente que puede estar dispuesta a volver a España, incluso con salarios menores que los que puede estar cobrando en otros lugares de Europa, por ejemplo, pero lo que es cierto es que las condiciones que hay de inestabilidad de nuestro mercado laboral, de precariedad, son las que disuaden en todo momento a muchos de estos jóvenes a volver a España, ¿no? Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar un nuevo estatuto de los trabajadores que ofrezca un empleo de calidad y que ofrezca un empleo estable y que acabe con esta concatenación de contratos temporales que en realidad son indefinidos para eludir las indemnizaciones por despido y para, bueno, generar una precariedad que al final hace que los trabajadores pues tengan que verse abocados a situaciones, yo creo que en algunos casos incluso indignas, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta por 3 tipos de contrato laboral. Uno, por un lado, que tiene que ver con los contratos indefinidos, que tienen que ser los que son los empleos continuos y que se dan en la mayoría de los puestos de trabajo. En segundo lugar, contratos temporales, porque es verdad que hay circunstancias de temporalidad en el mercado laboral, la hostelería u otros muchos ámbitos de los servicios fundamentalmente. Pero hay que definir bien cuáles son las causas de esa temporalidad. No vale utilizar el contrato temporal para hoy te cojo, dentro de 3 meses te renuevo y dentro de otros 3 igual, porque así evito la indemnización por despido que tiene un contrato indefinido, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, hay que definir bien la temporalidad, cuáles son las causas en las que se puede emplear un contrato temporal. Y los contratos de formación. Nosotros hemos aprobado un nuevo estatuto de los becarios que pretende dignificar esas condiciones de gente que está sí aprendiendo, pero ya está aportando también sus conocimientos a las empresas y que tiene que tener un reconocimiento incluso en las cotizaciones a la seguridad social. La tecnología, que es una de las cosas que también apuesta el Partido Socialista, tiene un doble efecto también, un efecto pernicioso. Por un lado está muy bien, hace que la vida sea mucho mejor en muchas cosas y que avance muchísimos, pero también está pasando factura. Por ejemplo, es el caso cuando yo hablo del comercio tradicional, pues al final están perdiendo, sin hacerlo nada mal, casi el 30% o el 35% por las ventas de Internet y porque va evolucionando el mundo. Claro, uno se pregunta, Amazon es capaz de destruir, de dar 1.000 puestos de trabajo, pero por cada 1.000 que crea, destruye casi 5.000. ¿Y Amazon dónde paga los impuestos? ¿Dónde les paga Google la publicidad de Google? ¿Dónde paga iPhone cuando vende sus teléfonos? ¿Dónde paga? Es decir, estamos trabajando muy bien ese mercado online que está destruyendo puestos de trabajo, pero el Estado cada vez recauda menos por todo este tema y no hay un consenso para decir, bueno, pues todas las ventas que se produzcan en España las tendrá que pagar en España, se siguen pagando en países como Irlanda y no he visto que esto haya salido mucho en el debate en ninguno. He visto mucho Cataluña, pero poco todas estas cuestiones que van a marcar un poco el futuro de los ingresos de este país. Pues nosotros lo llevamos en el programa electoral, es más, esta mañana el presidente lo recordaba en una entrevista en otro medio de comunicación, ¿no? Hablaba claramente de que hay que impulsar que en Europa haya un impuesto a las tecnológicas. Esto que tú cuentas efectivamente no puede ocurrir. Los beneficios se tienen que tributar allí donde se generan. Un impuesto a las transacciones financieras, que nosotros también llevamos ese compromiso en el programa electoral de impulsarlo desde Europa. Y esto me permite además hacer un llamamiento también, ¿no? De cara a las próximas, ahora, ¿no? Pero también pensando en las próximas elecciones europeas. Cuanto más peso tenga la extrema derecha en un Parlamento nacional o en un Parlamento europeo, más en riesgo están las políticas europeas. Y estas son porque son partidos que generalmente hablan de dinamitar el proyecto europeo desde dentro, ¿no?
Y por tanto ponen en riesgo políticas como la PAC, y ponen en riesgo políticas como los fondos de cohesión, y ponen en riesgo políticas de este tipo, ¿no? de fiscalidad homogénea en toda la Unión Europea y que nadie pueda eludir fiscalmente con estos mecanismos que efectivamente ahora permiten tributar en un país que pueda tener unos impuestos mucho más bajos los beneficios que se generan en cualquier otro país de la Unión Europea. Y contra este tipo de cosas hay que luchar. Y aquí yo creo que hay que decir que lo importante es que la gente vote a partidos europeístas y desde luego los socialdemócratas, los socialistas españoles, somos uno de los partidos que más ha impulsado el proyecto europeo y que por tanto somos una garantía para la conservación de políticas como la PAC, los fondos de cohesión o ese tipo de fiscalidad que va a permitir recaudar a las tecnológicas y a los impuestos de transacciones financieras y que por tanto pueden contribuir a que haya más recursos, ya sea para el presupuesto comunitario o para los presupuestos de cada uno de los Estados miembros. ¿Por qué un emprendedor tendría que votar al Partido Socialista? Bueno, creo que hemos hecho una apuesta muy clara en primer lugar, los emprendedores, que básicamente son los autónomos, ¿no? Recientemente hemos hecho un acuerdo con las organizaciones de autónomos, un acuerdo que ha mejorado sus coberturas sociales, que ha mejorado sus posibilidades de conciliar la vida familiar y laboral, que hemos introducido una serie de bonificaciones en la cotización, especialmente también en los momentos de maternidad, y además es un acuerdo que, suscrito con las 4 grandes asociaciones de autónomos de nuestro país, se llevó a un Real Decreto Ley que no apoyaron ni el Partido Popular ni Ciudadanos, a los que se les llena muchas veces la boca de autónomos, pero cuando ha habido que apoyar las medidas que consensuaba el Gobierno con las asociaciones de los autónomos, no han dado su apoyo. Y por contra, cuando hubo una reforma del Estatuto de los Autónomos a comienzo de la legislatura con el Gobierno de Rajoy y que se acordó también con los autónomos, ahí estuvo el Partido Socialista apoyando también esa norma y apoyando, por tanto, las reivindicaciones de los autónomos, donde además quiero recordar que fuimos los impulsores en la época de Zapatero de aquel Estatuto de los Autónomos. Por tanto, los socialistas vamos a estar buscando mejoras para los autónomos, tanto desde el Gobierno como lo hemos hecho cuando hemos estado en la oposición. Y por contra tengo que decir que la derecha hace cosas cuando gobierna, pero cuando está en la oposición no ha respaldado a los autónomos y, por tanto, esto también pone de manifiesto cuál es la implicación y la voluntad de un partido político para mejorar la vida de un colectivo tan importante como los autónomos, los emprendedores de este país, que tienen pues desde panaderías hasta empresas tecnológicas de primer nivel que hay en este país. Hay algo que sí que ha impactado muchísimo y quiero hablar de ello y no quiero que pase en Castilla y León, porque es el impuesto al sol y el tema de la energía en este país. De hecho, la gente no lo está viendo ahora, pero el impacto que va a tener es tremendo, dado que ha habido en estos meses ha habido algo que no nos imaginamos nunca. Centrales como la Mudarra, que creíamos que era para 30 o 40 años, ya están llenas de descarga. Va a haber una economía importante en cuanto al tema del cambio energético, del cambio de modelo energético. Y eso Castilla y León sale muy beneficiada porque tiene muy buena red eléctrica y sobre todo porque tiene muchas subestaciones para poder coger energía. Eso va a significar muchísimo dinero para Castilla y León. ¿Pero qué estrategia? ¿Se va a seguir manteniendo esta estrategia? Esta estrategia de apostar por y confluir con lo que se había prometido en Europa, porque en Europa siempre hemos prometido. Primero se prometió el 20% para el 2020, ahora estamos en el 34%, si no me equivoco. ¿Se va a seguir apostando por parte del Partido Socialista por el cambio del ciclo de energía? Nosotros, es uno de nuestros compromisos, el de la transición ecológica justa. Lo hemos dicho antes de estar en el Gobierno, lo hemos dicho desde el Gobierno, aprobando varios planes y varias estrategias de transición ecológica, y una de las medidas más simbólicas de todas esas apuestas de cambio ha sido la derogación del impuesto al sol que impuso el Partido Popular. Yo no quiero ni pensar lo que puede ocurrir en los próximos años, es decir, creo que el objetivo, además de la transición ecológica, es generar también ventajas y abaratamiento de la energía, que en nuestro país lamentablemente es de las más caras de Europa, y esto es un coste de producción para muchas de nuestras industrias muy importante, ¿no? Industrias y cualquier tipo de empresas, ¿no? Pero claro, pensar que antes podía tener su nave industrial llena de paneles solares para generar energía eléctrica y que tenía que pagar un impuesto que había establecido el Partido Popular y que ahora no lo tendrá que pagar, seguramente se convencerá mejor de aprovechar esa fuente de energía y de otras cosas en las que tenemos que invertir en los próximos años, que es mejorar nuestra eficiencia de consumo energético, porque hay unas posibilidades
de avance muy importante, ¿no? Hay avances en la edificación, en las todo lo que es el consumo de energía eléctrica, y como bien decías, Castilla y León tiene una gran oportunidad, ¿no? Tenemos una gran superficie que podemos aprovechar para la producción de energías renovables, la eólica, la solar. Tenemos también ya centrales hidroeléctricas que también son una energía renovable, y por tanto podemos ser punteros en Europa en la producción de energía renovable e incidir en el abaratamiento del coste de la energía para nuestras empresas en nuestro territorio, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. La segunda cuestión, que para nosotros es irrenunciable, es que en el entorno de 2050, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y como dice de Naciones Unidas, y como dice la Comisión Europea, lleguemos a una economía lo más descarbonizada posible, que consuma el menor carbono posible, es decir, energías fósiles, y por tanto que vayamos a energías renovables, porque nos jugamos también la pervivencia del planeta. Nos jugamos el tratar de evitar el cambio climático en nuestro planeta, y nos jugamos, por tanto, nuestra propia supervivencia, en la que uno de sus efectos más inmediatos de las energías que ahora consumimos es la contaminación de muchas de nuestras ciudades, que afectan a nuestra salud, ¿no? A nuestra salud respiratoria, y por tanto hay que actuar claramente, ¿no? Y por contra, hace poco Greenpeace España hacía una evaluación de los programas electorales de las 5 formaciones políticas nacionales que tenemos opción de tener representación parlamentaria, y tengo que decir que el que mejor parado salía era el del Partido Socialista, y sorprendía el prácticamente nulo atisbo de medidas de transición ecológica que hay, de menor a mayor gravedad, desde Ciudadanos a Vox, pasando por el Partido Popular, y por tanto son partidos que no están comprometidos con algo que es nuestra supervivencia como especie, los seres humanos, nuestra salud y desde luego las oportunidades que ofrece la nueva economía verde que se va a generar en los próximos años. Nos queda escasamente un minuto que quiero que le dedique para esos indecisos, para decirle a esos indecisos por qué hay una papeleta que pone el Partido Socialista, por qué deben de coger esa papeleta. Pues creo que la deben coger e introducir en el sobre y en la urna, porque los socialistas queremos una España de la que poder seguir sintiéndonos orgullosos, ¿no? Creo que durante 40 años hemos construido un país que ha tenido grandes avances, que lo hemos construido entre todos. Es verdad que los socialistas hemos dado un gran impulso cuando hemos estado en el gobierno a muchos de estos avances, y es un país del que yo me siento orgulloso por cómo las políticas públicas iban dirigidas a sus ciudadanos, no solo a los símbolos, que es de lo que nos habla básicamente la derecha, y un país del que sentirse orgulloso fuera. Hoy España es un referente en derechos, en libertades, en avances sociales, y yo quiero que en este país podamos seguir sintiéndonos orgullosos de ser españoles, porque nuestros gobiernos hacen políticas para el conjunto de los ciudadanos, y porque fuera se nos mira con admiración por los avances sociales que llevamos a cabo. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros, y bueno, a seguir la campaña electoral. Te queda poco ya, y a ver los resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y un placer estar como siempre con vosotros, y por la oportunidad tan extensa que nos brindáis de contar nuestro programa electoral a los ciudadanos de Medina y su comarca. Pues les dejamos, cuando ya son las 2 de la tarde, casi entramos en las señales horarias, y en Telemedina Canal 9 le dejamos con el resto de la programación. Aquí seguimos.